Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarles. Soy Nacho Rodríguez Castro. Este es su programa El Aguijón en la plataforma El Chapucero Network de los hermanos Nacho y Mauricio Rodríguez. Y está conmigo nuestro coordinador editorial, Publio Romero. Publio, hierve, arde, Perú. Así es, don Nacho, pues el día de hoy se concreta ante lo que, bueno, ya había estado bastante tensa desde varias semanas atrás la situación allá en este país, Perú. Finalmente el día de hoy se concreta pues, la caída, el golpe de estado en contra de Pedro Castillo. Y vamos a arrancar, don Nacho, vamos rápido. Sí. Vamos a ver, primero que nada, lo primerito sucedió sobre las 12 del día. El presidente de Perú, Pedro Castillo, disuelve el Congreso ante la amenaza de los conservadores de destituirlo ilegalmente. Y es que prácticamente un par de minutos antes de que sesionara el Congreso, en el que ya se sabía, en el que ya le habían dado el faxazo ahí a Pedro Castillo de que tenían la mayoría para disolver los poderes, inmediatamente Pedro Castillo anuncia la disolución del Congreso. Vamos a verlo. Atención al reclamo ciudadano. A lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley. Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022, desde las 22 horas hasta las 4 horas del día siguiente. Se declara en reorganización el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional. Todos los que poseen armamento ilegal deberán entregarlo a la Policía Nacional en el plazo de 72 horas. Quien no lo haga comete delito sancionado con pena privativa de la libertad que se establecerá en el respectivo decreto ley. La Policía Nacional, con el auxilio de las Fuerzas Armadas, dedicarán todos sus esfuerzos al combate real y efectivo de la delincuencia, la corrupción y el narcotráfico, a cuyo efecto se les dotará de los recursos necesarios. Llamamos a todas las instituciones de la sociedad civil, asociaciones, rondas campesinas, frentes de defensa. Ahí está finalmente el mensaje que lanza Pedro Castillo, intentando pues frenar lo que ya en ese momento se veía pues como inevitable. Inmediatamente después de que lance este mensaje, ciudadanos peruanos y también pues sí, enviados sobre todo pues por la oposición, bloqueaban de manera inmediata la entrada a la Embajada de México allá en Perú. ¿Por qué? Porque se preveía que lo que intentaba ahí Pedro Castillo era refugiarse en la Embajada Mexicana, algo más o menos similar a lo que habría pasado en Bolivia. Vamos a ver este videíto que publica a través de las redes sociales de cómo incluso cerraron el paso a los transeúntes y a los vehículos para evitar que Pedro Castillo llegara a la Embajada Mexicana. Momento en que esta camioneta bloquea buena parte de un carril de la avenida Basadre en San Isidro, generando una tremenda congestión vehicular ante el rumor de que Pedro Castillo busque refugio, busque asilo aquí en la Embajada de México en San Isidro. Pues ahí parte de lo que vemos, ahí ponlo sin audio. Ahí está la Embajada de México en Perú. Bastante modesta, como platicábamos ahorita, don Nacho, ahí, sí, bastante chiquita, pero ya estaba prácticamente todos estos policías que vemos alrededor de la Embajada de Perú,
pues eran precisamente, pues no eran mexicanos, eran peruanos que intentaban detener que llegara ahí Pedro Castillo. Un par de minutos después se concreta ya, y de parte del Congreso de Perú anuncian la destitución con la mayoría de más de 106 legisladores. Pedro Castillo estaría siendo destituido como presidente de Perú. Votación cerrada. Han votado a favor 101 congresistas. Bien, señores congresistas, voy a continuar. Bien. Votos en contra, 6. Abstenciones, 10. Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la presidencia de la República por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo 117 de la Carta Política. En consecuencia, se procederá al régimen de sucesión presidencial establecido en el artículo 115 de la Constitución Política del Estado. Señores congresistas, se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado en la presente sesión. Si no hay oposición por parte de ningún congresista, se dará por aprobada. Ha sido aprobada. Pues quienes aquí se quejan del fast track, aquí en México, del Congreso, de la Cámara Federal de Diputados ayer, que hicieron un fast track para la reforma de las leyes electorales, 6 reformaron. Entonces la verdad es que aquí, pues fast track, pero destituyeron presidente, nombraron pues, a vicepresidenta, que es automático. Y obviamente los diputados todos se fueron con la cargada y se lanzaron para echar fuera a Pedro Castillo. Y es algo realmente sorprendente. Pero este país, Publio, lo que es Perú, siempre tiene una vida pública, política en el caos, en la corrupción, en el saqueo. Y pues lo único ahí que nunca se mueve, pues son las Machu Picchu, ¿no? ¿Sí? Las ruinas de Machu Picchu a 4,000 metros arriba del mar, ¿no? Pero bueno, lo importante de esto es que es un episodio más en el caos, en el desorden de ese pobre país. Si recordamos, hace unos, no sé, 25 años, algo así, 30 años, llegó un joven por la izquierda, carismático, que prometía bien, que hablaba bien, llega a presidente de Perú. Y se queda ahí, no sé si 2 o 3 periodos. Porque esa es otra, ¿no? Que ahí ya cuando se pegan no quieren soltarle el poder. Pero bueno, es que allá no hay ninguna convicción republicana ni democrática. Pero bueno, llega al poder Alan García de manera abrumadora, con un respaldo popular tremendo. Y empieza a gobernar bien, más o menos, y empieza a alinear a las fuerzas políticas, y empieza a alinear a la base social, y hace un gobierno, por decirlo así, no de izquierda, pero progresista. Entonces el país como que ya, híjole, los peruanos se sintieron pues ya cómodos. Pues este hombre se va quedando como tres periodos, pero ya el último fue de una corrupción enorme, de un desprestigio total, de un desapoyo popular enorme. Entonces viene ya el famoso proceso electoral donde participan Mario Vargas Llosa, es el escritor, para gobernar su país, Perú, que ahora ya tiene la nacionalización española, la nacionalidad española. Y bueno, entonces, y entra precisamente Alberto Fujimori, el candidato pues de origen japonés, ¿no? Familias japonesas, y gana, porque ya ese entra, pues, la verdad es que ahí ya no hay izquierda ni derecha, sino fue un elemento nuevo. Y bueno, todos votan porque era ingeniero y todo eso, universitario, maestro, y bueno, votan por Fujimori.
Empieza bien también Fujimori, la misma historia, y se queda ¿cuántos años? 24, si no me 24 años se queda en el poder, imagínense ustedes. Entonces, de allí es cuando surge su hija Keiko Fujimori. Pero bueno, llegan otros que llegan ahí al poder, y bueno, terminan metiendo preso a Fujimori, a Keiko también. Keiko, así se llama la hija, que tiene nombre de ballena. ¿Se acuerdan que había una ballena Keiko aquí? Sí. Aquí en México. Ahí en Six Flags había una ballena que se llamaba, o se llama todavía Keiko. Entonces la verdad es que la hija casi gana la elección, Sí. ¿verdad? Y así se ha pasado este país, este pobre Perú, de golpes constitucionales como el de ahorita, mayorías conservadoras, el gas, el petróleo. Perú le vende gas a México, incluso entre los contratos que tiene Repsol de venta de gas, llega gas de Perú también. O sea, la verdad es que es un país pequeño pero con mucha riqueza y con salida al mar. No es lo mismo que Uruguay, que Paraguay, que están adentro del continente sudamericano. No, Perú está a la orilla. Entonces la verdad es que no hay manera de que ese país se acomode. Y Pedro Castillo es una réplica de Alan García, una réplica. Pero bueno, su partido, o el partido que se formó, en las coaliciones que se hicieron allá, pues se hacen allá cosas terribles. Así como dice la sociedad civil, como decían aquí los neoliberales, las organizaciones no gubernamentales, las asociaciones libres, en fin, todo eso, ¿verdad?, en manos de la oposición conservadora. Ellos se movieron, así como ahora vemos aquí Salvemos México, ¿cómo se llama? Va por México. Va por México. Es que ha tenido 100 nombres, así que no sí, sé. Exacto, se vale que se equivoque. Don Sí, tiene un chorro de nombres. Entonces, la verdad es que son las cosas que aquí no suceden. Pero allá más el ejército es... El ejército obviamente está dividido como en 5 ramas. Y hay una Guardia Nacional que se llama Policía Nacional. Y el Poder Judicial tiene como 5 o 6 centros de poder. Sobre todo el Tribunal Constitucional, que es el que revisa todo este tipo de asuntos, donde pues entran la calificación de elecciones presidenciales. Es el Tribunal Constitucional. Aquí no, aquí el Tribunal Constitucional es precisamente el Poder Judicial. Y no solamente para temas políticos, también para temas pues ya lo hemos visto, ¿no?, que ha habido ahí un jaloneo respecto a las reformas constitucionales. Ya ves que apenas el presidente Obrador logró sacar la reforma de la ley eléctrica. ¿Sí? Entonces la verdad es que allá, pues imagínense ustedes, hay X número de tribunales distintos. Entonces, luego la asamblea, pues es obviamente un hervidero, es de grilla, de golpes, de contragolpes. Y bueno, yo creo que le faltó a Pedro Castillo construir, así como dijo ya aquí el presidente, una base social, como le pasó a Madero. Aquí él pone siempre el ejemplo de Madero, creo que lo puso ayer, hoy casi todos los días lo menciona. Pero bueno, la verdad es que aquí no se necesita tanto, porque finalmente aquí se respetan este tipo de reglas básicas que está en la mente de nuestra historia. Ni la reelección, no, todo menos eso. Obrador es un gran presidente, sí, pero al rato empieza también, ¿no? Entonces, y él mismo por convicción no se va a reelegir, nunca. Eso creyeron siempre, con eso lo atacaron siempre. Pues no ha pasado nada. 4 años y esto no es Venezuela, esto es un país que cada vez va mejor. Entonces, vean ustedes cómo esos países de Sudamérica están realmente de manera primitiva en sus procesos constitucionales, democráticos y en la gobernabilidad y sus tradiciones. Es que no es posible que llegue un presidente, se quede dos periodos, luego llega otro, se queda como 5, luego llega otro, se queda como 2, en fin. Luego a este Pedro que llega un joven, como dices tú, hasta le temblaba la mano a la hora que leía esto de la disolución del Congreso, pero no había hecho los amarres.
En cambio, los otros hasta tenían ya gente que iba a bloquear la calle sabían que se podía reproducir lo mismo que con Evo Morales, que México lo rescató, casi lo matan en el aeropuerto. Como usted lo dijo, ¿no? La realidad es que le faltó organizarse ahí. Así si hubiera es. sido precavido, yo creo que este tipo de situaciones pues no se dio hoy, Pongo un se empiezan helicóptero, a cocinar, ¿no? Tienen helicóptero en todos los palacios vámonos. nacionales, vámonos. A ver si se atreven a tirar un helicóptero, ¿no? Sí, Que, no, bueno, pero no lo hacen porque finalmente hubiera sido sorpresa también. Es que esto se tiene que prever. ese mensaje lo tienes que mandar grabado aparte. Sí. Ya cuando sale el mensaje tú estás en el cielo. Tú estás en el cielo, exactamente. Sí, no es. Y ya si es como pasó con el Shah de Irán. Fíjate que cuando Irán, que tenía la parte norte, así como estos acuerdos de la Guerra Mundial, Vietnam del Sur, Vietnam del Norte, Corea del Norte, Corea del Sur, como se repartieron los países. Entonces también había, en el caso de Shah de Irán, una parte de Irán la manejaban los comunistas, la Unión Soviética, y entonces el Shah de Irán pues, llega muy joven al poder. Entonces, viene la avanzada ya de los comunistas hacia la capital, y entonces, que fue Persia, ¿no? ¿Te acuerdan que ese país fue Persia, aquel de las 1001 noches? Y bueno, el Shah de Irán agarra un avión y se va a Egipto con su esposa y todo esto. Entonces, le avisan en el camino, oiga, mandó a Estados Unidos, ¿no?, a un James Bond, no sé si fue a Inglaterra, un tipo que llega y arma un ejército en una semana con todos los que jugaban billares, todos los billares y las cantinas de ahí donde había gente joven, y armó un ejército y les dio armas y empezó a hacer para atrás a los comunistas, y le dicen allá que ya deja todo su hermoso palacio, su increíble palacio, que iba rumbo a Egipto ya huyendo. Dice, oiga, no, retomamos el poder y se regresa el avión, ¿no? Entonces, esos países así viven. Entonces, esas son las cosas que no le permiten a ningún país tener realmente un desarrollo fuerte. Estados Unidos, con todo lo que ustedes quieran decir, se ha tenido una democracia fuerte y sobre todo respecto a las instituciones. México, como lo dice López Obrador casi todos los días, hace un recuento histórico, se ha hecho acreedor a esta estabilidad, y han llegado presidentes como Felipe Calderón fraudulentos, como llegó también Ruiz Cortines, que también hubo fraude, en fin, hay de todo, pero aquí sí se respeta la no reelección. Esa es nuestra regla de oro, y el día que eso suceda, que no suceda eso, ese día este país vuelve a entrar en un proceso de desorden constitucional e institucional y antidemocrático. Entonces, Perú vuelve otra vez a ser escenario de la manera primitiva en que los países de Sudamérica y también a veces de Centroamérica llevan su vida institucional desordenada, de corrupción, de narcotráfico, en fin, una serie de cosas. Ese es el fracaso de las democracias que no se arman bien, un poder judicial caótico, dividido como en 5 tribunales, en fin, es una locura eso. Entonces, Publio, pues estamos ante un episodio más de la triste historia del Perú. Pues bueno, ya se posiciona también, fija su posicionamiento el gobierno mexicano, ahí lanza Marcelo Ebrard. México lamenta los últimos acontecimientos en Perú y hace votos por el respeto a la democracia y a los derechos humanos en bien de este entrañable pueblo hermano. Y por último, para culminar, ya para despedirnos, pues vamos a ver el juramento de la primera mujer presidenta, Dina Boluarte, como presidenta de Perú. Finalmente, la vicepresidenta toma el cargo de manera interina. Por la patria y por todos los peruanos, que ejerceré fielmente el cargo de presidenta de la República, que asuma de acuerdo con la Constitución política del Perú, desde este momento hasta el 26 de julio de 2026, que defenderé la soberanía nacional, la integridad física y moral de la República y la independencia de la
Finalmente Pues, ahí está, perdón don Nacho, ahí está ya la toma, el juramento de la vicepresidenta Dina Boluarte. Así es, creo que ella tiene que convocar a nuevas elecciones. También es posible que se convoque, es lo que seguramente lo que va a luchar, porque se hagan nuevas elecciones para el Congreso y bueno, tratar de reordenar la vida pues política del país, y eventualmente se podría presentar Pedro Castillo o ella misma a las elecciones constitucionales. Pero ese es vamos a tener mucho tiempo, todo el año que entra y quizá más, hablando del tema de Perú y el Pedro Castillo. Qué pena, un hombre tan joven, se ve bien. Pues con eso terminamos, don Nacho, esta emisión del Ganso Informativo, edición perdón, del Ganso, vamos acabando, del Aguijón, edición de miércoles. Como todos los días, los invitamos a que sigan a don Nacho allá abajito en sus redes sociales. Ahí está, @hojaspolíticas en Twitter y también en su canal de YouTube, El Aguijón. También los invito a que me acompañen a mí en los míos, Publio ARL en YouTube y Publio Romero en Twitter. Y bueno, cerramos esta tercera emisión, don Nacho. Nos vamos. Nos vamos y mañana nos vemos. Hasta mañana.